Para continuar con nuestras series de reacciones de alquenos, debemos de regresarnos un poquito a recordar un principio básico. Vamos a comenzar a ver oxidación, reducción de alquenos y necesitamos entender primero qué es óxido o reducción. Por lo tanto, este video vamos a tratar de explicar este fenómeno con una serie de ejemplos. Algo que va a ser fundamental para poder entender la oxidación de alquenos es reconocer una óxido-reducción. Y vamos a partir de aquí para tener como ejemplo al N-propeno. N-propeno, una cadena de 3 carbonos con un doble enlace. Un alqueno bastante sencillo. Y tenemos tres casos. Las tres reacciones son por definición adiciones. La primera, la formación de propano a partir del N-propeno. ¿Qué es lo que se adicionan? Dos hidrógenos. La segunda, la formación de un alcohol, 2-propanol a partir del N-propeno. Obviamente se adiciona agua, esta reacción ya la habíamos revisado antes. Y la última reacción, la formación de un glicol, 1,2-propanodiol. Esta molécula es un glicol porque tiene dos hidroxilos. Se adicionaron en teoría dos moléculas de agua. Si nosotros vemos estas reacciones de manera general, ¿cómo podremos saber dónde ocurre una reducción, dónde una oxidación y dónde no ocurre ninguno de los dos fenómenos? Para poder comenzar con esta descripción debemos considerar y recordar los siguientes conceptos. Una oxidación va a ocurrir cuando hay una pérdida de electrones y una reducción cuando hay una ganancia de electrones. Para poder comenzar a enfrentarnos a ese problema sobre decidir cuándo ocurre una oxidación, una reducción o ninguna, debemos de establecer primero algunos pasos muy sencillos y vamos a tener aquí siempre como ejemplo al N-propeno. Y vamos a comenzar con el primer caso, el paso de N-propeno a propano. Lo que habíamos comentado es una adición, se adicionan dos hidrógenos, rompen el doble enlace y se forma un alcano. Lo primero que vamos a hacer es establecer reacciones balanceadas y vamos a escribir una reacción donde se muestren tanto reactivos como productos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de balancearla. Tenemos el N-propeno y tenemos el propano. Para poder tener un balanceo adecuado necesitamos adicionar entonces esos dos hidrógenos que se agregaron para formar el propano. Es decir, agregamos dos protones. Para hacer el balance de materia, que es el siguiente paso, cuando estamos trabajando en una solución ácida vamos a emplear agua para agregar oxígenos y vamos a agregar protones o hidrógenos dependiendo de cuál sea la necesidad. Y cuando sea una solución básica vamos a emplear también agua para el oxígeno, pero en ese caso vamos a emplear hidroxilos. Entonces tenemos ya aquí la reacción balanceada, tenemos al N-propeno más dos hidrógenos, se forma el propano. El paso número 3 para definir si es una oxidación-reducción, vamos a hacer un balance de cargas en donde vamos a sumar los electrones en el lado que se requiera. Nosotros tenemos aquí la ruptura del doble enlace y la adición de dos protones. Para que en este caso estos puedan formar un enlace van a necesitar de dos electrones. Hay dos electrones formando ese doble enlace. Cuando se rompe, esos electrones pueden pasar a formar parte de uno de los carbonos y puede aceptar a uno de los hidrógenos. Sin embargo, el otro carbono va a estar desprovisto de electrones para formar el siguiente enlace sencillo carbono-hidrógeno. Entonces va a ser necesario para la reacción la suma de dos electrones, con la finalidad de que esos hidrógenos puedan formar un nuevo enlace y finalmente formar el propano. En este caso, como estamos añadiendo dos electrones, vamos a ver que esta reacción va a ser una reducción con dos electrones. ¿Cómo podemos nosotros englobar todo esto? La aparición de electrones en el lado derecho va a indicar entonces que el reactivo ha cedido electrones, se va a oxidar. En este caso, en el ejemplo del N-propeno al propano, los electrones aparecen en el lado izquierdo y va a indicar entonces que el reactivo ha ganado electrones, por lo tanto es una reducción. Para la conversión de N-propeno a propano, como los electrones aparecen en el lado izquierdo, estamos hablando de que ocurrió una reducción. Continuando con las otras dos reacciones, ¿qué va a pasar con la conversión de propeno a 2-propanol? Vamos a seguir los pasos que habíamos descrito. Primero, establecer las ecuaciones semibalanceadas. ¿Qué es lo que vamos a establecer primero? El N-propeno, para formar 2-propanol, requiere de una molécula de agua. Si ubicamos la molécula de agua, tiene un oxígeno y tiene dos hidrógenos. Uno de los hidrógenos
se va a incorporar en uno de los carbonos. ¿En cuál? Pues si recordamos un poquito la ley de Markovnikov, quedamos que se incorporaba al carbono que tuviera el mayor número de hidrógenos. Por lo tanto, en este caso se incorpora al carbono 1. Y el hidroxilo se va a incorporar entonces al carbono número 2. Y en este caso obtenemos 2-propanol. Como en esta reacción ya no requerimos agregar ningún electrón porque fue nada más una adición directa, en este caso no se requieren electrones, por lo que la reacción no es ni oxidación ni reducción, simplemente va a ser una adición. Pero ¿qué pasa para la otra reacción? La conversión de propeno a 1,2-propanodiol. En este caso el propeno requiere que le agreguemos 2 moléculas de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en este caso va a haber una adición, pero en este caso no se están adicionando hidrógenos, únicamente se están adicionando los hidroxilos. Al final de la reacción o por el lado de los productos vemos que se adicionaron 2 hidroxilos pero que nos están sobrando 2 protones. Y para poder balancear esta ecuación, si tenemos 2 protones en exceso, tenemos que adicionar también 2 electrones. Y habíamos establecido que la aparición de electrones en el lado derecho o en el lado de los productos cuando establecemos la reacción, quiere decir que tenemos una oxidación. Vamos a continuar con algunos ejemplos más para que nos quede muy claro cómo reconocer reacciones de óxido-reducción. Tenemos aquí al propanol, una cadena de 3 carbonos con un hidroxilo. Y se está formando propanal, es decir, un aldehído. También tiene 3 carbonos. Y lo primero que debemos hacer es identificar entonces para hacer el balanceo de ecuaciones. Esos 3 carbonos se mantienen. Tiene aquí un hidroxilo y de este lado pues nada más tiene oxígeno, entonces hubo una pérdida de un hidrógeno. Vamos a contar los hidrógenos para poder hacer el balanceo. Tenemos 3, 4, 5, 7 y tenemos 8. De este lado tenemos 3, 5 y 6. Nos están haciendo falta 2 hidrógenos. Si nos hacen falta 2 hidrógenos en los productos, quiere decir que vamos a tener que adicionar también 2 electrones para poder hacer el balanceo. Si nosotros adicionamos esos 2 protones, es necesario también adicionar los 2 electrones para que el balanceo sea completo. Si nuestro reactivo está perdiendo protones y está perdiendo también electrones, ¿qué va a querer decir esto? Que nuestra reacción va a ser una oxidación con 2 electrones. Este está bastante sencillo. Vamos a ver otro. Tenemos ahora N-propeno, es una cadena de 3 carbonos con un doble enlace y está formando 2 productos, N-eteno y metanona. Esta es una reacción entonces de metatesis, vemos una descomposición. N-eteno sigue conservando 2 carbonos y tiene un oxígeno. Metanona tiene un carbono, tiene un doble enlace de oxígeno. Vamos a contar los carbonos, en ambos lados tenemos 3. Oxígenos no tenemos ninguno en el lado de los reactivos y tenemos 2 en el lado de los productos. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Tenemos 3, 4, de este lado tenemos 3, 4, 5 y 6. Perdón, aquí me estaban faltando estos 2. Tenemos 3, 4, 5 y 6 también. Los hidrógenos estamos completos, lo único que se está adicionando son oxígenos. Recordemos la regla que habíamos definido hace un momento. Para agregar oxígenos tenemos que adicionar forzosamente agua. ¿Cómo nos va a quedar esta reacción entonces balanceada? Vamos a necesitar la adición de 2 moléculas de agua para poder incorporar esos 2 oxígenos tanto al eteno como a la metanona. Pero nada más está incorporándose oxígeno, no se están incorporando los hidrógenos. Y nos vamos a ver que nos van a sobrar entonces 4 hidrógenos en los productos. Si nos sobran esos 4 protones, es necesario también adicionar 4 electrones. Electrones en el lado de los productos va a querer decir esto que también es una oxidación, pero en esta ocasión con 4 electrones. Vamos a continuar con un par de ejemplos más para poder reafirmar oxidación-reducción. Tenemos ahora ciclohexanona, un ciclo de 6 carbonos con un doble enlace al oxígeno. Bastante sencillo, se está formando ciclohexanol, es decir, también un ciclo de 6 carbonos con un hidroxilo. ¿Cómo podemos ahora nosotros hacer ese balance de materia? Seguimos teniendo los mismos 6 carbonos en ambos lados de la reacción. Tenemos un oxígeno de este lado y tenemos otro oxígeno de este lado. Quiere decir que al parecer lo único que está variando es la cantidad de hidrógenos que tiene cada uno tanto de productos como de reactivos. De este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? Pues tengo aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De este lado, pues también voy a tener aquí 2, 4, 6, 8, 10. En este caso tengo 11 y 12. Hay un incremento de 2 hidrógenos en los productos.
lo cual me sugiere que tengo que agregar yo entonces 2 hidrógenos en los reactivos y seguido de 2 electrones. Como estoy agregando 2 protones para hacer esta ruptura del doble enlace, es necesario también agregar esos 2 electrones. La aparición de electrones en el lado de los productos nos indica que esto es una reducción con 2 electrones. Vamos a ver el último ejemplo. En este caso tengo ácido butanoico que se convierte en butanol. Tengo una cadena de 4 carbonos en ambos lados. De este lado tengo un hidroxilo, aquí también, pero aquí tengo un enlace tipo cetona, un enlace ceto, un doble enlace al oxígeno, carbono-oxígeno, y de este lado no lo tengo. Quiere decir que se está agregando entonces, se está desprendiendo oxígeno de esta reacción. Habíamos establecido que para agregar o perder oxígeno teníamos que agregarlo en forma de agua. Como aquí está saliendo ese oxígeno, es necesario la adición también de 2 hidrógenos para poder mantener la molécula balanceada. ¿Cómo va a quedarnos entonces la semireacción? Voy a tener ácido butanoico más 4 hidrógenos. Como estoy agregando estos 4 protones, es necesario también agregar 4 electrones. ¿Por qué 4? Voy a agregar 2 para poder sustituir ese oxígeno, uno por cada enlace que se rompió. Y voy a tener que agregar otros 2 para podérselos agregar al oxígeno que sale de la reacción en forma de agua. Como nosotros aquí tenemos los protones del lado de los reactivos junto con 4 electrones, esta reacción también va a ser una reducción, pero en este caso con 4 electrones. Y con esto vamos a dar por finalizados los ejemplos de oxidación de alquenos.